Ok, listo. Bueno, quiero agradecer primero a Francisco Teutli por darnos este espacio pequeño, ¿ok? Y podernos hablar más de sexualidad para nuestros chicos. Y de verdad, para mí es un honor que me haya aceptado esta plática, aunque me dice que para él es un honor también podernos platicar más, pero de verdad estoy muy agradecida porque es un tema que mucha gente desconoce. Yo la primera vez que lo vi en el 2018 en Oaxaca, en la Fundación Corazón Down, y me quedé así. Tiene toda la razón del mundo, casi no se habla de este tema. Bueno, en México, bueno, ya saben que yo soy de México, es como un tabú hablar de sexualidad, pero creo que es un tema muy importante para todos nuestros chicos, empezar desde que son bebés, como lo va a mencionar Francisco Teutli, y pues le dejo la palabra a él. Y antes de empezar a hablar, nada más recuerden, las preguntas van a ser en el chat para que yo se las pueda leer al final de la plática que nos va a regalar 30 minutos de plática. Por favor, les pido que sus micrófonos estén apagados para que no estemos interrumpiendo a Francisco. ¿Sí? Pues te cedo la palabra, Francisco. Gracias, gracias Tere, y pues gracias a cada una de ustedes por estar aquí presentes, por el interés de mostrar en este tema. Quiero aclarar una cosa que es importante para mí. El tema que elegimos Tere y yo para esta plática es por qué es importante hablar de la sexualidad a mi niño con síndrome de Down o a mi niña con síndrome de Down. Por ahí Tere utilizó una arroba para contactar a niños y niñas. Eh, yo siempre digo que los chicos a partir de los 13, 14 años pues ya no son niños, ya son jóvenes, ¿no? Yo actualmente aquí en Querétaro tengo una organización, trabajamos con jóvenes con discapacidad, muchos de ellos con síndrome de Down, y pues algo que trabajamos con ellos son sus derechos. Y yo creo que un derecho y un trato digno es tratarlos como jóvenes, ¿no? Y nombrarles como jóvenes. En esta plática, Tere me recalcaba que la mayoría de los chicos, las chicas con los que trabaja, son menores, son pequeñitos. Entonces, me llamó mucho la atención y voy a enfocar mucho de la plática para niños pequeños. Por supuesto que les va a servir también a los grandes, ¿no? No se vayan a ir los papás de niños grandes, que ya vi que hay ahí algunos adolescentes inclusive, o quizá alguien pueda tener adultos. Pero bueno, quiero recalcar que el hecho de haber nombrado la plática como niños no es porque a veces se ve a las personas con síndrome de Down como niños eternos. Creo que eso es uno de justamente de los mitos que tenemos que erradicar, que tenemos que quitarnos de la cabeza. Ni son niños, ni son angelitos, ni son tontos, ¿no? Los niños, las personas con síndrome de Down, pues depende de la edad, son niños, son bebés, pero también son jóvenes, llegan a ser adultos y son seres humanos, ¿no? Que tenemos que Ya, conceptualizarlos como tal. Les vamos a pedir nuevamente por ahí que ¿cuál apaguen sus protección? micrófonos para que las demás personas nos puedan escuchar perfecto. Bueno, entonces hecha esta aclaración, me gustaría platicarles un poquito y responder básicamente dos preguntas, ¿no? Por ahí, antes que me las pregunten ustedes, yo les voy a aclarar esta pregunta. ¿A qué edad, siempre me preguntan, a qué edad es importante hablarles de sexualidad a los niños, a las niñas, pues con síndrome de Down o con cualquier condición de discapacidad, ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer? Vamos a darle respuesta a estas dos preguntas. Para empezar, si tú crees que tu hijo, que tu hija, es un angelito y que, pues no sé, no es imposible hablar de sexualidad, pues va a tener 30 años, lo vas a seguir viendo como angelito, como niño, como les decía, y no le vas a hablar de su sexualidad. Y algo más importante aún, si tú crees que la sexualidad es algo malo, que es algo sucio, que es algo pecaminoso y que de ese tema no se debe de abordar, híjole, pues yo creo que a veces a muchos papás, muchos profesionistas que piensan esto, se van a tardar muchos años para poder hablar de la sexualidad. Si tú crees que la sexualidad tiene únicamente que ver con los órganos sexuales, es decir, con el pene, la vulva y las cosas que se hacen con ellas, con estos órganos sexuales, pues entonces te vas a tener que esperar hasta la adolescencia, ¿no? Pero ¿qué crees? La sexualidad de entrada no es algo malo, ni es algo sucio, ni es pecaminoso. Entonces hay que hablar de ello desde muy pequeñitos, ¿no es cierto? Si a ti te enseñaron
que el pene, que la vulva se llama cosita, pirrín, pajarito, conchita, o ahí, como muchas veces dicen, y tú estás replicando esta información con tu hijo y con tu hija, pues desde ahí ya estás dando una falsa educación, yo diría, ¿no? O una educación no apropiada. Entonces, si tú le enseñas a tu hijo desde pequeñito que esto se llama ojo, que esto se llama nariz, esto se llama mano, esto se llama boca, perdón, esto se llama mano, dedo, oreja, en fin, pues enséñale también que su órgano sexual se llama pene. O enséñale también que su órgano sexual, si es una nena, pues se llama vulva. No se llama vagina, ojo, se llama vulva. La vagina es la cavidad, el órgano sexual se llama vulva. Y entonces desde allí, fíjate, ¿a qué edad le enseñas que esto se llama ojo y eso nariz? Pues desde chiquititos, desde bebé, cuando le dices, a ver, unos ojitos, a ver, saca la lengüita, ¿no? Pues entonces desde bebé, cuando le pongas crema, cuando lo bañes, pues es importante hablarle de los nombres correctos, cómo se llaman, ¿no? Enséñale también que se llaman nalgas, no se llaman pompis, ni traseros, ni colitas, se llama nalgas o ano, y son las partes de nuestro cuerpo que no nos tenemos que avergonzar ni mucho menos, ¿no? Es importante también que, pues, diferenciemos también entre lo que es una educación informal, por así decirlo, que se habla de la cotidianidad, a la educación formal. Muchas veces a los niños, a las niñas, también hay ciertos estereotipos de género que desde pequeñitos les estamos enseñando, de cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que comportar, cómo tienen que hablar incluso, o a qué tienen que jugar. Fíjense cómo a veces, desde antes que nazcan nuestros hijos, ya los estamos educando. ¿Por qué? Porque ya decoramos su recámara de cierto color o ya le compramos ciertos juguetes. Ni ha nacido, pero como ya sé que es niña, entonces pues le compré muñecas y le compré ositos. O como sé que es niño, ya le compré aviones y carritos. Y desde ahí, ¿qué crees? Ya lo estás educando. Ya le estás marcando un estereotipo de género que puede o no coincidir con lo que tú piensas, porque finalmente va a ser otra persona y quizá tenga otros gustos o otros intereses. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Simplemente te quiero invitar a que todas las cosas que tú haces, ¿no? A las actitudes que tú tienes ante la sexualidad, pues también son parte de la educación que le estás dando a tu niño desde edades tempranas, ¿no? Es importante también saber que a partir de los 3 años puede ser ya una educación mucho más formal. ¿Por qué? Porque los chicos ya tienen mucho más comprensión de entrada de su cuerpo, de sus partes de su cuerpo y sobre todo tienen un poco más de independencia. Te comento, te platico que yo trabajo con jóvenes, con adultos y me doy cuenta de pronto que llegan chicos al centro que tienen, qué sé yo, 22 años, algunos hasta más grandes que yo, eh, y todavía no se bañan solos. Que hay chicas de 15, 17 años, 25 años, que todavía no se cambian la toalla sanitaria solos, ¿no? Solas. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿qué pasó ahí en la primera infancia, desde pequeñitos? ¿Por qué te hago estos comentarios? Porque tú que tienes una nena chiquita, un nene pequeñito, empieza a pensar que él en algún momento de la vida tiene que ser independiente. Empieza a pensar desde ahorita, no hasta que tenga 18 o 25 años. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues de entrada tienes que marcar mucha independencia en el niño, ¿no? ¿Por qué marco la parte de los 3 años? Porque pues son los niños que ya quizá la mayoría aprendieron a ir al baño solos, ¿no? A controlar sus esfínteres. Y entonces es tiempo de tratar, de poco a poquito tratar de que ellos se atiendan solos en el baño, de que ellos poco a poco se empiecen a bañar solos. ¿Qué tiene que ver esto con la sexualidad? Porque si tú lo sigues limpiando, si tú lo sigues bañando, ¿no? Pues entonces cuando tenga 5 o 7 años, vas a seguir haciendo lo mismo y cuando tenga 13 y 18 y 25 también. Entonces, por eso te invito a que pienses, ahora que tienes un niño pequeñito, que algún día él se tiene que aprender a bañar solo, ¿sale? Y hablando en el tema de la sexualidad y de estos órganos sexuales, pues bueno, es importante que desde pequeñitos le enseñes que esas partes de su cuerpo son privadas. No se vale que repitas algunos estereotipos o algunas ideas que seguramente tu mamá o tu papá te dijo de que nadie te toque, ¿no? Eso creo que no va, porque si algún día es tu cumpleaños, pues te van a dar un abrazo
o quizá un amigo te va a tocar la mano cuando te salude, o la maestra te va a decir, oye, qué bien que lo hiciste, ¿no? Entonces te están tocando diferentes partes de tu cuerpo. Es importante que a partir de los 3 años, 4 años, le empieces a decir a tu niño o a tu nena cuando las bañes o cuando se vayan a cambiar, que hay algunas partes que son privadas. Ajá. No que son sucias, ni que son feas, ni que se llaman moñito, pirinola o pirrín, sino que se llaman pene, pero que el pene es una parte privada. Inclusive, ¿qué crees? Que ni tú, sin su autorización, se lo puedes tocar. Pero ¿cómo si soy su mamá? Pues sí, aunque seas su mamá o seas el cuidador principal, pensamos que va a una guardería o que va a algún centro educativo y que de pronto todavía le tienen que cambiar o ayudarle a limpiarla. Cuando se está bañando y quizá le estás tallando la cabeza porque estaba en el arenero y el cuerpo y de pronto llegas a esa parte privada, lo que tienes que hacer es ponerle mucho espumita en las manitas y decirle, tú te tienes que limpiar allí. ¿Por qué? Porque es una parte privada de tu cuerpo. Si el niño, si la niña todavía no se sabe limpiar, que no tienen la suficiente coordinación para hacerlo, pues entonces le tienes que preguntar, ¿me permites? Te voy a bañar esa parte privada de tu cuerpo, pero necesito que tú me des permiso. Y entonces fíjate cómo desde allí, desde esa edad, ya le estás marcando que es una parte privada. Ajá. Igual con las nalgas. Ajá. Acuérdate que tanto la vulva como las nalgas en las niñas, las mamas, inclusive cuando empiezan a desarrollar, y los niños, en el caso de los niños, el pene y las nalgas, son partes privadas. Ajá. Ojo también por allí con los besos. Aunque la boca, las demás personas sí no los pueden ver, por ejemplo, yo te sugiero, y permíteme tomarlo como una sugerencia, que los besos son exclusivos para la pareja, ¿no? También finalmente en algunos lugares A ver, Germán, jurídicos y demás. ¿qué haga que sea el beso? Espérame. A ver, Germán, el espíritu. Tu Francisco, micrófono, por favor. Francisco, Sí. sí, perdón, le quise apretar a Luz Mariel y se apretó el tuyo. Luz Mariel, ¿nos ayudas a silenciar tu audio, por favor? Perdón, nos quedamos en lo de los besos. Disculpa. Te volví a silenciar, ¿verdad? Lo siento. Ya. Ok. Les decía que los besos, te invito a que reflexiones un poco sobre los besos, porque finalmente la boca es una parte privada y los besos, pues enséñale a tu hijo si de pronto te quiere dar un beso en la boca, porque él ve o ella ve que tú le das un beso en la boca a tu pareja, ¿no es cierto? Pues dile, bueno, yo le doy un beso a papá o a mi pareja, porque, o a mamá o a mi pareja, porque es mi pareja, justamente. Pero tú y yo, los hijos, nos besamos en el cachete. Te puedo besar en la frente, en la nariz, en la barbilla, pero en la boca, no. Tú cuando tengas una pareja, besarás a tu pareja en la boca, ¿no? Y de esta manera, es muy importante que tomes en cuenta que estás previniendo un abuso sexual. Ajá. ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas que hay partes privadas de su cuerpo y no sé, le estás cambiando la ropa y no le permites o no le pides autorización para tocarle esa parte de su cuerpo, pues entonces en un futuro este chiquito, esta chiquita va a pensar pues que cualquier persona puede acceder a esas partes de su cuerpo. Entonces es muy importante que desde chiquitos entiendan estas partes privadas. También que entiendan que hay ciertos lugares privados. Ajá. Es muy común y es hasta natural que de pronto muchos niños, muchas niñas se toquen la vulva o se toquen el pene. Eh, Muchas veces lo tocan porque pues, sienten comezón o se quieren acomodar el pene o está irritado quizá o tienen alguna infeccioncilla. Y claro, la respuesta inmediata, no te toques ahí, quítate la mano, ¿no? Es como la represión. ¿Qué te parece que mejor, en vez de reprimirlo y darle la indicación, porque quítate la mano, eso no se hace, pues le estás diciendo que es una parte sucia, que es algo malo? ¿Qué te parece si mejor la invitas o lo invitas y le dices, te da comezón, pues te puedes ir a rascar en el baño? O a ver, vamos juntas al baño o a tu recámara y vamos a ver qué pasa pues con esta parte de tu cuerpo. Checar si el calzoncito no le está irritando o quizá el jabón que estás utilizando para lavar ese calzoncito no le está irritando y es lo que le está provocando comezón, ¿no? Algunos niños, por supuesto, que sienten rico rascarse o manipularse sus órganos sexuales.
Ojo, no es la misma connotación o no es el mismo sentido de placer que lo hace un adulto en un terreno más erótico, ¿no? Mucho más, pues sí, sensual, erótico. Los niños se rascan y pues también sienten rico, también sienten placer, pero es parte de su desarrollo. No todos los niños lo hacen tampoco, ¿no? Tampoco todas las niñas, pero es común de pronto que lo hagamos. Entonces, si lo ves que lo está haciendo, ya lo revisaste, no tiene ninguna irritación ni ninguna infección, pues entonces dile, cada vez que te quieras tocar, te lo tienes que hacer en el baño. Y ojo, dale privacidad, dale espacios para que lo pueda hacer. Algo también muy importante y quiero platicar contigo al respecto, además de darle esta autonomía, esta independencia a tus niños, de que cada vez se puedan cambiar por ellos solos, ¿no? Si ahorita un niño de 3, 4, 5 años ya se cambia solo, pues seguramente cuando tenga 13, 14 años se va a poder cambiar la toalla sanitaria sola, ¿no? Entonces es muy importante esta autonomía, pero además de la autonomía es importante ir fomentando la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? El que tu niño y tu niña pueda tomar decisiones. ¿Cómo? ¿Tan chiquito? Pues sí, son decisiones pequeñas y de la vida cotidiana, como ¿qué ropa te quieres poner hoy? ¿Te quieres poner este short o te quieres poner esta faldita? ¿Te quieres poner este suéter blanco o este suéter gris? ¿No? Y esta parte de poder decidir en la vida cotidiana le va a permitir al chico, a la chica más adelante, pues poder tomar decisiones inclusive sobre su cuerpo. Finalmente, el abuso sexual, pues es un poder que el adulto ejerce o que otra persona ejerce sobre el cuerpo de la persona. Pero si este niño o esta niña no se le enseñó a que tiene partes privadas y que él puede tomar decisiones, pues entonces va a permitir que cualquier persona le pueda tocar el cuerpo. Pero si yo le enseñé que esas son partes privadas, que nadie le puede tocar, inclusive ni mamá ni papá, sin su autorización, y que además ella puede decidir sobre su cuerpo, pues entonces cuando alguien le diga te quiero tocar o tú me vas a tocar el pene o me vas a tocar la vulva, pues ella va a decir que no, ¿no? Porque sabe de alguna manera que es una parte privada y que además puede decidir. Ajá. Entonces, piensen que también la autodeterminación tiene no únicamente que ver con la sexualidad, sino también pues con la vida misma, ¿no? Si de más grande decidir, por ejemplo, quiero tener novio o quién de todos estos chicos que me gustan, lo voy a decidir que sea mi novio, ¿no? Pues es una gran decisión que los chicos lo van a poder hacer siempre y cuando se haya trabajado de este tema desde el principio. Entonces, es muy importante, recuerden, la parte de la autodeterminación. Es importante también que veamos la sexualidad no únicamente como algo malo, como algo de, híjole, tengo que trabajar con mi niño porque tengo que prevenir que no sea abusado sexualmente, porque tengo que prevenir que no se vaya a resultar embarazada, tengo que prevenir que no vaya a tener una infección. Yo creo que también es importante a estas edades que disfruten de su cuerpo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con disfruten de su cuerpo? Pues que de pronto sientan placer por, no sé, salir al patio y mojarse con la lluvia, ¿no? Por ejemplo, o meterse en el arenero, o poderse, llenar de, qué sé yo, de gelatina o de esos ejercicios que hacen de pronto los terapeutas, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar a los niños y a las niñas desde edades tempranas que es divertido disfrutar de tu cuerpo y que no pasa nada, que tu cuerpo, todas las sensaciones que hay, que son maravillosas sentirlas, como el poder oler, el poder escuchar una linda música, el sentarnos juntos y ver las nubes, un atardecer, que finalmente ahí estamos hablando de placer. Y no únicamente pensar que este placer tiene que ser algo relacionado a la sexualidad o al erotismo, ¿no? Bueno, esa será en otro momento, más adelante, cuando los niños, las niñas crecen y se convierten en jóvenes, adolescentes, pues también tendrán que ir experimentando este placer, ¿no? Si tú tienes un hijo o una hija que ya es adolescente y que de pronto lo encuentras masturbándose o tocándose sus órganos sexuales, pues también te invito a que le digas a él que lo orientes, no que lo regañes ni lo reprimas, sino que lo orientes, que le digas igual, oye, vamos a una parte privada, ve al baño, ahí te puedes tocar, o ve a tu recámara, cierra la ventana y ahí te puedes tocar, lávate las manos antes, ¿no? Entonces,
es muy importante trabajar para ir concretando estas ideas que les quiero plantear. Ahorita vamos a entrar al momento de preguntas. Trabajar de entrada los nombres correctos de las partes del cuerpo. Ajá. Trabajar también con los niños y las niñas y los adolescentes y los adultos, que hay ciertas partes que son privadas de su cuerpo. Y desde allí ser coherentes también nosotros en respetar esas partes privadas, ¿ok? En decirles, me permites, te voy a terminar de limpiar, o me permites, no sé, a curar, o a lo que vayamos a acceder a esa parte del cuerpo, ¿no? En lo tercero, acuérdense que es muy importante también marcar los lugares. ¿Cuáles lugares? ¿En qué lugares sí puedo hacer algunas cosas? ¿En qué lugares no puedo hacer otras cosas? Y otra parte, fomentar la autodeterminación. Me faltaba una última, que también es muy importante, Tere. Marcar límites. Yo conozco a muchos chicos, a muchas chicas, sobre todo con síndrome de Down, que andan abrazando a todo mundo y besando a todo mundo, que entran a una fiesta y que quieren besar y abrazar, inclusive a personas que no conocen. Por favor, desde pequeñitos, marquen esos límites. Eh, es decir, si van a entrar a una fiesta y de pronto se va a acercar con un desconocido, oye, a él dile buenos días porque no lo conocemos, no le puedes dar un abrazo, no le puedes dar un beso, ajá, y además es un abrazo corto, es un besito rápido, no me puedo quedar allí. Ahorita quizá que tiene 5, 7, 9 años, pues es tierno, es lindo que los niños sean cariñosos y que lleguen las visitas a casa y que se trepen en las piernas y que empiecen a abrazar a la comadre o al compadre o al vecino, ¿no? Pero si eso no marcamos un límite, más adelante lo estamos poniendo en una situación de vulnerabilidad. Y mira, los abusadores sexuales, que generalmente son parte de la familia o que están muy cercanos a la familia, pues los pones como, dicen acá en México, en charola de plata, ¿no? Si es una chica muy cariñosa, un chico muy cercano físicamente, pues el abusador sexual, pues eso, va a abusar de ellos. Entonces, es muy importante también que quede como tarea marcar límites. ¿A quiénes sí puedes abrazar? ¿A quiénes sí les puedes dar beso? Pues a mamá, papá, tus hermanos, ¿no? Que es la familia. Pero a los conocidos, que son los vecinos, que es el policía de la residencia donde vivo, la señora del Oxxo, que lo veo frecuentemente de la tienda, que lo veo frecuentemente, pero que no es mi amiga, no lo puedo abrazar. ¿Y quién es un desconocido? Los desconocidos ni siquiera me puedo acercar a ellos, nada más les puedo decir buenos días, buenas tardes. Y en ese sentido también respeta a tu hijo o a tu hija cuando de pronto no quiere saludar a alguien. Es que vamos a la casa de la abuelita y de pronto no quiere darle un beso a la abuelita. Pues no lo obligues. Tendrá que saludar a la abuelita con un buenos días. Hola abuelita, ¿cómo estás? Y quizá le mande un beso. Pero si la niña o el niño no lo quiere tocar, no lo quiere abrazar, por algo pasará. Por algo será, tal vez huele feo, le pica la barba, algo pasa por allí. Y entonces los niños es importante que se sientan escuchados por ti, por tu mamá, que tú le des seguridad, que le des confianza. Y en ese sentido creo que vas a forjar un joven seguro, un joven que puede tomar decisiones, un joven independiente que puede hacerse cargo de su cuerpo al bañarse, al cambiarse, al ir a defecar o al ir a orinar, y que en esa medida no está dependiendo de las otras personas. Creo que estas primera etapa de la vida, los primeros años, los primeros 13 años, son fundamentales para marcar esta parte de independencia y la autodeterminación. Si tu hijo o tu hija ya está más grande, y dijiste, chis, no escuché la plática antes, no te preocupes, nunca es tarde para empezar. Empieza a fomentar esta independencia, empieza a fomentar esta autodeterminación y empieza a manejar estos conceptos de público, de privado, sin regaños, sin prejuicios. En este sentido, te invito nuevamente a que revises por ahí esos prejuicios y esos mitos que te enseñaron a ti y que quizá eso no te va a permitir hablar de la sexualidad, que quizás esos mitos que tú tuviste no te va a permitir decirle al pene pene y a la vulva vulva, ¿no? Entonces, habría que revisar qué pasa por allí en la cabeza, yo digo esas telarañas en la cabeza, quitártelas, pues para que puedas hablar de sexualidad con tu hijo y con tu hija, ¿no? Acuérdate, hablar de sexualidad no necesariamente es hablar de coito, no necesariamente es hablar de erotismo, es hablar de tu cuerpo, inclusive de las emociones, cómo te sientes, ¿te gustó? ¿Sentiste rico cuando comiste esa paleta?
¿Qué sientes ahora que estás viendo este atardecer? ¿Cómo te sentiste cuando te metiste al agua bajo la lluvia? Es hablar también de emociones, de interacciones, ¿no? Inclusive de valores. Entonces, te pido por favor, y con esto cerramos, que amplíes tu concepto de sexualidad, que veas a la sexualidad más allá del área genital, y que veas que la sexualidad tiene que ver pues con todo esto que acabo de repetir, con las emociones, con las interacciones, y entonces siéntete más libre de hablar de la sexualidad, siéntete más en confianza. Si lo haces ahora, que tienes un niño o una niña pequeñita, pues más tarde, cuando tu hijo crezca, pues seguramente será un tema común que se platicará en casa, ¿no? Pues hasta aquí, Tere, ¿cómo ves? Abrimos el espacio para preguntas, no sé si ya han hecho Sí, algunas, tú sí, dime. ya han hecho varias preguntas. Bueno, te agradezco muchísimo y tienes mucha razón eso de los abrazos y los besos. A mí como terapeuta, bueno, yo tengo 15 años en esto, bueno, siendo terapeuta de niños con síndrome de Down sobre todo, me ha costado mucho trabajo transmitir o comunicarles a las mamás esa parte de, no tiene por qué abrazar a todos, o sea, me explicó, no tiene por qué, o sea, pero ¿por qué lo va a abrazar? Y es como, es que es bonito, Tere, ¿no? A veces me contestan así, yo no, porque cuando tenga 10 años o tengo 15 años Ujú. voy a querer seguir abrazando a todos y a ella no les va a parecer. Así es, ¿No? Igual van a rechazar al niño, entonces tienen que aprender, o a la niña, tienen que aprender pues a saber a quién abrazar y a quién no abrazar, ¿no? claro. Bueno, eso para mí es muy importante y pues todo lo que mencionas, que desde muy bebés tenemos que enseñar esa parte esta parte y las partes correctas de nuestros órganos para que sepan más de sexualidad, ¿no? Así es, Tere. Aparte porque también en las chicas, bueno, en las niñas les llega más temprano la menstruación, ¿no? Suele suceder. Ok. No en todos los casos, pero sí, ahora más con todos los alimentos que comemos, con tantas hormonas y demás, la edad de la primera menstruación aparece cada vez más temprano en las niñas. La Ok, menarca se llama la primera menstruación. ok. Gracias, Francisco. Vamos a empezar por primero, dice Lilian Paredes de Ecuador. Excelente consejo para todos nosotros como padres. Alexa dice, ¿cómo le enseñas a lavar su prepucio si no le gusta mucho? ¿Le tienes que pedir permiso? ¿Y si no quiere? Sí, bueno, acuérdate que desde chiquito, desde que están bebés, los niños, bueno, algunas familias deciden hacerle la circuncisión. Cuando no tienen la circuncisión, que no es obligatorio tampoco, más bien tiene que ver con la cultura. Cuando los niños no están circuncidados, desde muy pequeñitos, es importante que cada vez que lo bañemos, le retiremos un poquito el prepucio, inclusive ponerle jabón y demás, ¿no? Cuando los niños están más grandes, si tú desde bebé le estás haciendo este ejercicio, pues entonces va a ser parte de la higiene, ¿no? De cuando le metes el dedo en la oreja o cuando le tallas atrás de la oreja, ¿no? O le tallas la cabeza, pues también cada vez que lo bañes, trata de retirar el prepucio. Cuando ya están más grandecitos, te digo, y que llega un momento en decirle, bueno, te toca a ti, si él todavía no lo sabe hacer, pues pídele permiso, ¿me permites? No quiero, lo siento, mi amor, pero sí permíteme, por favor, hazlo tú, mira, no lo puedo hacer, no lo estás haciendo bien, entonces permíteme hacerlo, ¿no? Pero sí es importante el retirar el prepucio para que se lave bien el glande, ¿no? Cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, yo lo que utilizo justamente para no meterme en su intimidad, y lo pueden hacer muchos papás, pues no sé, me puedo construir un pequeño pene de tela, por ahí tengo uno, no lo tengo acá en la mano, y quizá con una malla, con una media, enseñarle cómo tiene que retirar ese prepucio, ¿no? Si los jóvenes no hacen este ejercicio de retirarse el prepucio, alrededor de la cabeza del glande se va generando unos grumitos blancos que se llama esmegma. Finalmente son residuos de sudor, pero finalmente pues te puede provocar una infección, mal olor de entrada, y a la larga, si no te lo lavas, ¿qué crees? Inclusive hasta cáncer de pene. Entonces, sí es muy importante manejar todo este tema de higiene sexual desde pequeñitos, ¿ok? Ok, gracias. Carmen Amelia dice, yo estoy agradecida con usted, Francisco, porque el año pasado en un en vivo, una página que sigo publicó su conferencia en un congreso y ahí aprendí mucho y empecé a enseñarle a mi hijo desde los 11 años a que se vaya a su espacio privado y así dejó tocarse todo el tiempo sus partes íntimas. Ahora no sé cómo enseñarle a que no
que no puede salir desnudo del baño o cuarto y que otras personas lo vean. Sí, esto es súper importante y ahí hay que predicar con el ejemplo, ¿no? En algunos casos el papá, los hermanos salen encuerados, y bueno, no pasa nada, siempre y cuando el chico comprenda que eso no se puede hacer en otras casas, ¿no? Pero si yo veo que mi hijo cuando vamos a otra casa lo sigue haciendo, pues entonces yo creo que todos en familia nos tenemos que poner de acuerdo y llegar a acuerdos de que siempre que salgamos del baño, pues tenemos que cubrirnos pues con los calzones puestos o con una toalla aún mejor, ¿no? Entonces, sí, sí ponerlo como una regla. Yo estoy pensando, y acuérdense que yo siempre futureo, ¿no? Si más adelante este chico lo invitan a una pijamada, seguramente la mamá le va a decir, no, no vayas, porque sabe que sale del baño desnudo y que el otro día se va a meter a bañar y que va a salir desnudo y que pueden abusar de él. Pero entonces, si yo le enseño al que él tiene que aprenderse a poner la ropa en un lugar privado, como es el baño, o ir a su recámara con la toalla puesta para ponerse la ropa, pues seguramente lo voy a dejar que vaya a la pijamada porque yo estoy segura y estoy seguro que no va a mostrar las partes de su cuerpo desnudo, ¿no? Entonces, sí es como una regla, pues, que los órganos sexuales no se muestran, ¿no? A las demás personas. Ok, Bueno, es de aclarar, Tere, que con los más grandes yo sí trabajo la parte de a quién sí les puedes mostrar tus partes sexuales, ¿no? Porque hay personas que sí les puedes mostrar tus partes íntimas. ¿A quién? A tu mamá, a tu papá o a alguien, una persona de confianza. Si tienes un dolor, si te molestas, te golpeaste, pues esa persona de confianza tuya se lo puedes mostrar. Se lo pueden mostrar también al médico. Y esto es importante también, porque muchos niños no quieren ir al médico o no se dejan inclusive ni siquiera tocar por el médico cuando tenga que hacer una revisión mucho más íntima. Entonces, tienes que aclarar que el médico también te puede revisar. ¿Y a quién más? A tu pareja, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando con adolescentes, pues también decirle en algún momento quizá, pues puedes autorizar a tu pareja que te toque o que te vea tus órganos sexuales, pero a los amigos, a las amigas, a los vecinos, a tu tío, a tu hermano, a tu mamá, a tu madrina, a ellos no, ¿ok? Y es parte de este manejo de prevención sexual, del abuso de prevención, perdón, prevención de abuso sexual. perfecto. Ernie Pérez de Guanajuato dice, mi hija tiene 3 años y en ocasiones está viendo la tele con nosotros y suelen salir escenas con cierta connotación sexual, sobre todo ahora en los sistemas de streaming, transmisión, yo creo. ¿Cómo se manejan estas situaciones? Porque la veo que ya no pone mucha atención y no sé si sea bueno cortar en ese momento. No, yo creo que nosotros fuimos educados con unos papás que cuando aparecía un beso o un pequeño abrazo, te tapaban los ojos, le cambiaban el canal o apagaban la tele, ¿no? Y me llama la atención que muchos papás lo siguen haciendo y que cuando pasa una escena de un asesinato y que los balacean y que los matan y toda la familia no se inmuta y no les preocupa que los niños vean eso. Yo como papá, tengo 2 hijos, eso me preocupa más, ¿no? Que ver una escena romántica o una escena amorosa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es violencia. Y la escena amorosa, la escena romántica, pues es eso, es amor. ¿Cómo lo puedo manejar? Ah, mira, es que son papás, es que se quieren mucho, es que son adultos, ellos sí se pueden abrazar, ellos quizás sí se pueden besar en la boca, ¿no? No lo evadas, Ernie, utiliza más bien esos recursos para educar en ese momento, ¿no? Obviamente, si tú pones a tu hija a ver una película ella sola, pues seguramente va a ver esas escenas, igual no le puede interesar y no se percata, pero puede ser que sí les interesa, pero no va a tener ningún contexto. Por eso es muy importante que nosotros, cuando se ponemos películas, pues veamos las películas con ellas, con ellos. ¿Para qué? Para que en ese momento, si pasa alguna escena, pues bueno, es parte de la escena romántica, mira, se quieren mucho, mira, son pareja, ¿no? Puede servir hasta un momento de educación sexual justamente. Ok, perfecto. Angélica Paladines dice, buenas tardes, disculpe, ¿en qué medida se puede permitir que se explore? Yo tengo mi hijo, yo tengo un hijo de 10 años y desde los 7 años empezó a explorar su cuerpo y empezó a frotarse acostado y hasta que suda, se dejó por un tiempo y luego empezó nuevamente. La doctora me dijo que no es infección ni nada, es su sexualidad precoz. Así es.
Pues yo no le llamaría, o no sé si es precoz o no, pero hay niños y niñas también que a partir de los 2, 3 años, inclusive bebés, pues ya hay cierto placer, ¿no? Digo, si yo me rasco el cuello y me da comezón, pues también cierto rico, ¿no? También me da placer, o si me rascan la espalda, si me rascan los pies. No es necesariamente el placer, acuérdate, no necesariamente se siente en los órganos sexuales, ¿no? Hay algunos niños con y sin síndrome de Down o sin discapacidad que suelen tener ese tipo de conductas. Insisto, no pasa nada, ¿no? Lo que yo aconsejaría es que pedirle al niño, a la niña, que lo haga en un lugar privado, ¿no? Y cuidar, obviamente, que no se vaya a lastimar, porque muchas veces los niños, las niñas, al frotarse, pues no se pueden utilizar quizás hasta la orilla de la mesa o de la cama, y entonces se pueden lastimar. Entonces, mientras no se hagan daño a su cuerpo, y que lo hagan en un lugar privado, no pasa nada. Es una etapa que tienen que vivir, que tienen que pasar, y seguramente va a pasar, ¿no? Si yo lo reprimo y le digo, no lo hagas y demás, ¿qué indicación estoy dando? Pues que eso es malo, que no debe de ser. A ver, y nada más aclaro, lo dije hace ratito, pero lo quiero aclarar. Puedes sentir rico, inclusive puedes sentir placer, pero es un placer diferente al placer que hace un adulto cuando se masturba o cuando tiene una actividad sexual con su pareja, ¿sale? Que tiene una connotación mucho más erótica. Aquí digamos que es un placer mucho más sensorial, por así decirlo. Ok, perfecto, gracias. Ivette, mi hijo tiene 12 años y ya empieza a tocarse. No he platicado sobre masturbación con él. ¿Quién debe tratar más el tema, papá o mamá? ¿Dijiste 2 o 12? 12, Ah, 12. 12. Pues quien esté a su lado. Yo no diría, porque muchas mamás me dicen, no, es que como es niño, que lo hable el papá, o como es niña, que lo hable la mamá, ¿no? Pues no, quien esté a su lado, en ese momento, quizá no le tengas que hablar de masturbación, simplemente recordarle que es una actividad privada, ajá, que finalmente si se está tocando su pene en la sala, o en la cocina, o en el comedor, pues que es un lugar público, es decir, que las demás personas lo pueden ver. Enseñarle que le quede muy claro a ese chavito que el baño o su recámara, si no lo comparte con alguien más, son los lugares privados y que ahí lo puede ser, ¿no? Y darle un tiempo de que vaya y que se toque, no le va a pasar nada, es algo natural, acuérdate, la masturbación es parte de su desarrollo, del conocimiento de su cuerpo, ¿no? Y que le tienes que permitir, ¿no? En algún otro momento hablaremos de los derechos sexuales y uno de esos derechos sexuales es sentir placer, ¿no? Entonces, no pasa nada, oriéntalo mejor, no te espantes, no te preocupes. Yo sé que a ti te dijeron, quizá en tu religión o en tu casa, que masturbarse es malo, que es pecado, que es algo sucio. Eso no es cierto. Ajá. Es parte del desarrollo natural de cualquier chico, de cualquier chica también, aclaro, porque hay muchas chicas que también acuden a la masturbación y que pues es parte de su desarrollo, de su autoexploración. Claro, tenemos muchísimos mensajes. Yo sé. Tenemos 15 minutos. Bueno, voy a tratar de ser más rápida. Maestro Teutli, felicidades de Citlali Flores Sánchez, Coques de Chilpancingo ella. No nos separó la transmisión, me dicen que se paró la transmisión hace rato y no. Bueno, y dice después, buenas tardes, mi hijo con síndrome de Down tiene 12 años y está por cumplir 13, sus erecciones ya son diferentes y yo le he dicho que no es malo, es su pene. Y es normal, es porque está creciendo y ya no es un pequeño. Pero mi duda es cómo explico que esas sensaciones son diferentes, que comienza a sentir que no son malas, o sea, que comienza a sentir y decirle que no son malas. Bueno, así me escribió. Yo creo que más que decirle, revisa tus actitudes, ¿no? Porque si le ves así, te espantas y demás, pues con esa actitud, aunque no le digas nada, no, no es malo, pero ya le arrancaste los ojos y ya, no, tranquilo, no pasa nada, pero tu actitud está diciendo lo contrario, ¿no? No, a ver, oye, ¿te quieres tocar? Ve al baño, hazlo ahí, ¿no? Tranquilo, sin reprimiendas, sin levantar más tu voz, de una manera, eso, mucho más natural. Y yo creo que no tienes que dar mayores explicaciones. Él irá descubriendo con tu actitud, con la ayuda de tu actitud, que no es malo, que es algo placentero y seguramente lo disfrutará si tú no le estás tocando y si tú no le estás diciendo, ya saliste, ¿qué pasó? Y no lo estás persiguiendo, ¿no? Entonces, dale chance y permítele que tener esos espacios privados. Ok, perfecto. Isaac Banda, buenas tardes. ¿Me podrías ayudar cómo empiezo a hablar de ese tema con mi hijo? Él tiene 4 años.
Bueno, ya lo decía, desde que le desde que nombres con los nombres apropiados o correctos, el que le puedas decir que esas partes son privadas, como lo decía cuando recién hablaba, el que puedas ayudarle a que vaya a tomar decisiones, ¿no? De a dónde quieres ir. ¿Quieres ir a casa de la abuelita o quieres ir a McDonald's, ¿no? Tú decide. A ver, vamos a un restaurante. ¿Tú qué quieres comer? Y desde allí ya estás platicando o ofreciendo al chico esas oportunidades de elegir. Más adelante, ayúdale también a que él elija a quién quiere saludar, a quién no, y si no, no es capaz de hacerlo, pues tú ayúdale, ¿no? Es que a los, no sé, a los vecinos no le puedes dar un beso, o inclusive, depende de las culturas, ¿no? Los chicos tienen que acostumbrarse, por ejemplo, en México, los amigos no acostumbrarnos a darnos un beso en la mejilla, ¿no? Entonces, a las amigas sí. Entonces, desde pequeñitos es importante ir marcando estos roles sociales y culturales que tenemos en cada uno de nuestro contexto, ¿no? Y desde ahí ya estás trabajando sexualidad. Hablar de sexualidad no es que le tengas que decir las posiciones eróticas o cómo se tiene que poner condón. Por supuesto que a esa edad a tu niño no le interesa. Más bien le interesa el que seas afectivo tú como papá, el que demuestres que los hombres podemos llorar, el que demuestres que puede ser cariñoso, que puede ser tierno, ¿no? Revisa por allí si no estás cayendo en ciertos estereotipos de género y tratándolo rudo y jugando juegos rudos, ¿no? No, también demuestra con él que eres sensible, que eres tierno, que eres cariñoso, que te ve a llorar y no pasa nada, ¿no? Creo que eso ya vas de gane para un futuro mucho más placentero y de calidad para con tu chiquito. Ok, yo creo que nos vamos con la última pregunta y yo creo que te las mando a tu correo para que tú las puedas responder posterior Vale. porque tengo muchísimas preguntas y no vamos a acabar, ¿ok? ¿Cómo ayudar a nuestros niños con parálisis cerebral para explicarles sobre sexualidad? Igual, ¿no? Sí, bueno, hablar de pared cerebral, híjole, es otro tema. Yo sé que muchos niños con pared cerebral, por su limitación motora, van a tener dificultades para acceder a su cuerpo, por ejemplo, para bañarse solos. Entonces, ahí sí, cada vez que lo vayas a bañar, pues sabes qué, te voy a limpiar una parte privada de tu cuerpo, permíteme, pues limpiarte, ¿no? Permíteme, te voy a cambiar el pañal y sobre todo trabajar mucho con ellos también el tema de la privacidad. A veces, no sé, estamos en la sala, están los compadres, los amigos de visita, y pues en ese momento se manchó, se le ganó del baño, ahí lo cambio enfrente de todos. Entonces, yo creo que eso es importante manejar con los niños, con los jóvenes, adultos sobre todo, vamos a una parte privada, ¿no? Que las demás personas no vean de tu cuerpo, ¿no? Hay medios de comunicación, a veces con un guiño, con una palabra, con un movimiento, los niños con pared cerebral pueden decir sí o no. Entonces, pues enseñarles esos medios de comunicación y establecer esos medios de comunicación para que cuando haya el caso de que ellos no fueron tocados o fueron obligados a hacer algo, pues que te lo puedan compartir, ¿no? Yo creo que promover la comunicación, buscar los medios de comunicación con medios alternativos de comunicación a la verbal, también es importante hacerlo con los chiquitos, con pared cerebral. Ok, muchas gracias. Y por último, muy buena plática de Nacheli Lozano. Ojalá pudieras en otra sesión tratar el tema de sexualidad, pero más para adolescentes, ya que son diferentes los aspectos a tratar. Muchísimas gracias. Y yo creo Claro que que sí. cerramos ahí, porque no vamos a acabar. Pues te quiero agradecer muchísimo. Síganlo por sus redes, que nos diga Francisco, ¿cómo te seguimos por Cali o por...? Pues por Francisco Teutli en Facebook, también les decía que acá en Querétaro tenemos una organización que trabajamos con jóvenes con discapacidad intelectual y la asociación se llama Cali, Centro de Apoyo y Calidad de Vida. En Facebook, Cali. También en Instagram y en Twitter. Por ahí está Cali. Yo nada más tengo Facebook. Ah, ok, Me pueden perfecto. escribir si quieren algo, una consulta o alguna duda más en particular a través de mi correo electrónico, que es teutli7, como mi apellido, todo minúscula, teutli7@yahoo.com.mx. Ok, perfecto. Pues te agradezco muchísimo. Creo que diste un tema muy interesante para los que van empezando, los que tienen bebés, los que tienen 4 años, 3, 2, 5 años. Y también, bueno, también manejaste un poco el tema de los adolescentes. Sí ha de quedar otra plática, pero bueno, ya veremos tus tiempos para ver una plática acerca de adolescentes.
pero de verdad te agradezco muchísimo tu espacio, tu tiempo y tu calidad de, pues, de charla, que es muy importante y sabes muchísimo, de verdad. Gracias, pues realmente el tema de sexualidad es un tema súper amplio, muy rico, muy interesante y pues bueno, de esos poquitos minutos espero a poderles aportar algo. Hay muchos libros también por allí, miren, les recomiendo si tienen niños, niñas con síndrome de Down, se llama Sexualidad y Síndrome de Down, buenísimo, hecho por José Luis Carrasco Núñez, bastante económico, editorial Trillas. Hay otro libro que se llama Sexo sin lata, de Irene Torices, ella es directora de Geisha. Ahí lo consiguen en su página de Geisha. No sé, hay algunos otros libros que si bien no son específicos de sexualidad, pues pueden acceder a ellos porque traen muchas preguntas y mucha información. Por ejemplo, se llama ¿Qué digo, qué hago? Respuestas claras sobre sexualidad infantil. Ustedes que son tan preguntones y tan preguntonas, aquí está lleno de preguntas y sobre todo de respuestas. Pueden acceder a ellos. Ok, perfecto. Bueno, nada más te molesto un minuto más para la foto. Si pueden abrir su Claro. cámara el que quiera. Que salga Ahorita. peinado, por favor, Tere. A ver. ¿Listo? A ver, Listo. son 3 fotos las que tengo que tomar. Wow. Una. Muy bien. A ver, ahí va otra vez. ¿Ya la están abriendo? Va. Mami. Una. Bien. Voy, otra. 2. Y una más. Aquí nadie me abrió la cámara. Nada más tengo 5, pero bueno, ahí la voy a tomar. Pues muchas gracias, Tere, y muchas gracias a ustedes por estar interesados en este tema. La verdad, es de mucha importancia, tan importante como la lectura, la escritura, las matemáticas, la historia, la geografía, la ecología. También es importante el tema de la sexualidad. Y una última recomendación, no al PIN parental, por favor. ¿Por qué? Porque están limitando a sus hijos, a sus hijas, a pues a tener una educación científica de calidad. Yo sé que a papás y a mamás les toca mucho hablar de sexualidad, pero a veces no toda la información lo tienen ellos y es importante que en las escuelas o en las instituciones también se ofrezca esta información. Entonces, revisen si les convocan ahí para la firma del PIN parental. Mi humilde opinión es que digan no, les pido que informen. En la página de Facebook he subido cierta información acerca de los derechos. Es un derecho de sus hijos de recibir educación sexual. No se los nieguen, no se los limiten, por favor. Muchísimas gracias, Tere, y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, Hasta chicas. luego. Muchas gracias. Gracias. Un beso a todos. Bye. Bye. Gracias. ¿Puedes volver a poner los libros? Besos, Tere. Bye. Sí, por favor, los libros. Los libros. No se alcancé a copiar todo. Gracias, muchas gracias. Bye. Gracias, Sexualidad y el gracias, síndrome de Paco. Down de José Luis Carrasco Núñez. Ok. Ajá. El otro se llama Sexo sin lata. Este es especial para chicos con discapacidad. Espérame. Sexo sin lata. Sexo sin lata. Irene Torices y en la página de Geisha se lo compran. ¿Puedes repetir en la página de qué? Geisha. Aquí está, mira. ¿Quieres que me los pase Teutli y los pongo en la fanpage con las fotos? Sí. Mejor. Sí. Gracias. Súper ¿Sale? bien. Ya los copié. Ok. Muy bien. Bien, gracias. Gracias. Buenas tardes. Chao. Gracias. Tere. Bye. Gracias. Chao, chao desde Chile. Gracias. Chao, desde México. Sí, también. Saludos, Bye. Chile. Voy a Hola. estar por Saludos allá de en Puebla. octubre, Gracias. De Chilpancingo. Gracias. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias, Teresita. De nada. Ojalá nos encontremos en otra. Claro.